Bienvenidos a un nuevo vídeo del hombre y la historia. El otro día tratamos el Partido Republicano y hoy vamos a hablar del otro gran partido de Estados Unidos, el Partido Demócrata. Si no viste el vídeo de la semana pasada te recomiendo que lo hagas, porque mencioné varios puntos importantes que incluyen a ambos partidos o momentos trascendentales de la historia de Estados Unidos que no volvería a mencionar en este vídeo, pero que son interesantes para entender el recorrido de los dos partidos y del país en conjunto. Por resumir y volver a explicar de forma un poco distinta el origen del Partido Republicano, repasaremos el recorrido político en los albores de la historia estadounidense. Primeramente, tras la Guerra de Independencia, fue George Washington quien se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos. Tras su muerte fue nombrado John Adams, que ganó con su partido federalista las elecciones a Thomas Jefferson, que junto a James Madison había construido el que querían que fuera el único partido de la política estadounidense, el Partido Demócrata Republicano. Durante los siguientes 25 años, el Partido Demócrata Republicano domina la política nacional, y son las élites económicas sureñas las que ejercen la mayor parte de su control interno. En 1928, sobre la base y estructura del Partido Demócrata Republicano, se constituye el Partido Demócrata, de la mano de Andrew Jackson o de Martin Van Buren. Jackson, a quienes muchos hoy en día comparan con Trump, representaba una política populista, basada en el poder de los supuestos hombres comunes frente a las élites. Los demócratas defendían la expansión hacia el oeste, los derechos de los estados y la oposición a un gobierno federal demasiado fuerte e intromisivo. Su modelo de estado era poco compatible con el de otros partidos nacionales, y eso condujo al país a mucha polarización y fractura norte-sur. Al otro lado existía un amplio espectro de partidos, pero era predominante el Partido Nacional Republicano, que dará lugar años más tarde al Partido Whig, que a su vez, y en colisión con otros partidos más pequeños, dará lugar al Partido Republicano. Para la década de 1860 ya se había configurado el bipartidismo tal y como lo conocemos en Estados Unidos. El Partido Demócrata será el dominante hasta la década de 1860, perdiendo pocas elecciones hasta entonces. La formación era muy conservadora en lo social y un tanto proteccionista en lo económico. Esta llevará a cabo políticas de agresiva expansión hacia el oeste, conflictos con México y amplia tolerancia hacia la esclavitud. Esto último, a pesar de que a mediados del siglo XIX el tráfico de esclavos ya era una actividad en proceso de desaparición, y la tendencia general de la sociedad estadounidense era tendente a la progresiva abolición de la institución esclavista. Así habían sentenciado que debía ocurrir algunos padres fundadores de Estados Unidos, tales como Benjamin Franklin o Thomas Jefferson 80 años antes, en los años de creación del nuevo país federal. Sin embargo, en los estados sureños existía aún una importante masa social muy contraria a la abolición, al menos tan a corto o medio plazo como pretendían los republicanos, y sobre todo su sector radical, asociado a la antigua formación abolicionista Suelo Libre. En los estados del norte el rechazo a la esclavitud era mayoritario, aunque hasta la década de 1850 no se impuso como prioridad política. Los demócratas del sur defendían la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios colonizados, mientras que los del norte favorecían una postura más moderada. Esta división se intensificó con la aprobación de la Ley Kansas-Nebraska y la eventual creación del Partido Republicano, que se oponía a la expansión de la esclavitud. Debido al abolicionismo del nuevo Partido Republicano y a la apuesta del nuevo presidente Lincoln por acabar con la esclavitud de forma radical, pese a ser un moderado, el Partido Demócrata se extiende en dos. Los estados sureños se rebelan y declaran su independencia unilateral, lo que trae consigo 4 años de terrible guerra civil, con más de 600.000 muertos y otros cientos de miles de heridos, así como amplias zonas del sur depauperadas y devastadas por la conflagración. Durante la Guerra Civil, entre 1861 y 1865, los demócratas del sur formaron la Confederación, mientras que los demócratas del norte, conocidos como los Demócratas de la Paz o Copperheads, pedían el fin del conflicto. Los llamados Copperheads promovieron una solución pacífica, que la Federación estadounidense se descentralizara o se convirtiera en una confederación enteramente, un poco al estilo de los Estados Confederados del Sur. De este modo, los estados tendrían más autonomía y poder dentro de la misma, se solucionaría el conflicto ideológico nacional, y cada estado podría decidir en gran medida su destino. Pero tras la Guerra de Secesión, este proyecto político deja de ser viable, y el Partido Demócrata sufre una crisis de identidad. El gobierno federal, en manos republicanas, desplegó durante años al ejército unionista por todo el sur, para pacificarlo y evitar nuevos intentos de rebelión o sedición, algo que en el sur fue visto por muchos como humillante y opresivo. A partir de entonces, es el Partido Demócrata el que pasa a un segundo plano a nivel federal, aunque una mayoría social de sureños sigue fiel a sus ideas durante décadas, y el partido pasa a ser la única alternativa al Partido Republicano tras la guerra. Durante años a los demócratas se los percibe como los perdedores y traidores a la Unión, especialmente en el norte, por lo que pierden buena parte de su presencia política al norte de Virginia, pero ganan más fácilmente en los estados sureños. Ahora la división política del país era más notoria que antes de la guerra, y surge en el sur cierto sentimiento identitario redentista, y crítico con la deriva yanqui del país.
Esta rivalidad o choque cultural norte-sur dura, aunque ya en mucha menor medida, hasta nuestros días. La vieja bandera confederada de la Cruz de San Andrés con las estrellas, que durante la guerra no había sido la oficial de la Confederación, pasa a convertirse tras la guerra en un símbolo de la cultura, idiosincrasia, modo de vida e identidad de los blancos sureños. Aunque estos progresivamente se reconciliaron con la patria estadounidense común, al menos en la mayoría de casos, siguieron por lo general defendiendo el legado confederado al más puro estilo Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó. Políticamente hablando, los demócratas, especialmente en el sur, reaccionaron oponiéndose ferozmente a las políticas de reconstrucción impuestas por el norte, como la enmienda de los derechos civiles, que otorgaba plenos derechos a los afroamericanos. Los demócratas también lucharon contra las reparaciones para los esclavos liberados que proponían los radicales norteños, quienes querían garantizar que la emancipación de los negros pudiera ser plena y compensarlos con tierras y bienes por los 200 años de esclavitud sufrida. El Partido Republicano, sobre el que la facción radical empezó a ejercer una fuerte influencia tras el asesinato de Lincoln, fue bastante duro inicialmente con el sur, pues no podía permitirse otra guerra. Durante la reconstrucción nacional, los ciudadanos del sur fueron tratados como ciudadanos de segundo nivel administrativo y de acceso al voto, por lo que hubo unas elecciones en las que el Partido Demócrata ni siquiera pudo presentarse, sino que se limitó a apoyar la creación de un partido republicano liberal que se opusiera a las políticas radicales del viejo Partido Republicano. En los estados sureños se acuñó el término carpetbagger en esos años para referirse a todos los religiosos, funcionarios, empresarios o políticos norteños que aprovechaban la derrota confederada para viajar al sur a hacer negocios, ocupar cargos públicos que los sureños ya no podían ocupar por ley o humillar a la población blanca sureña de algún modo. O por lo menos esta era la interpretación que hacían los sureños. Para los veteranos de guerra del sur, era muy duro ver cómo la visión del norte se imponía, cómo durante años se les convertía en ciudadanos de segunda y encima empezaba a haber cargos públicos en manos de afroamericanos que contaban con la protección del ejército del gobierno federal. El número de los carpetbaggers empezó a reducirse en los últimos años de la reconstrucción, cuando los blancos del sur pudieron ocupar nuevamente cargos públicos. El compromiso de 1877 reconoció plenos derechos ciudadanos a los blancos del sur y restauró su poder. Eso no evitó que muchos sureños desarrollaran una inquina de por vida hacia lo yanqui. Y fue precisamente a partir de sureños descontentos con la situación social, aunque también con la colaboración de muchos racistas del resto del país, que surgieron grupos violentos o profundamente críticos con el establishment republicano, principalmente el famoso Ku Klux Klan. La mayoría de adeptos al primer Ku Klux fueron votantes demócratas, sobre todo en el sur del país. En 1875, el sucesor de Lincoln en la presidencia y héroe de guerra, Ulysses S. Grant, proclama el Acta de Derechos Civiles, con la que prohíbe ese primer Ku Klux Klan. Sin embargo, la organización consigue pervivir en el tiempo. Estos grupos buscaban o bien restaurar la supremacía blanca y limitar los derechos de los afroamericanos, sobre todo en las primeras décadas tras la guerra, o bien retornarlos masivamente a África, u otro lugar donde estos pudiesen construir un estado para ellos, dejando Estados Unidos como un país blanco y cristiano protestante. Es decir, un país solo para los descendientes de europeos, y no de todos los europeos, sino solo de los protestantes, pues en esa primera oleada de separatistas raciales, la animadversión al catolicismo también estuvo muy extendida. Al ser tendentes al faccionalismo, el sectarismo y la radicalidad, estos grupos se tomaban la religión de forma muy rigorista, siendo también antisemitas y homófobos. Otra de sus intenciones era impedir cualquier tipo de mestizaje y convivencia interracial, y crear grupos violentos que se tomaran la justicia por su mano. Practicaban linchamientos y castigaban a presuntos delincuentes de minorías raciales que no habían sido castigados por las autoridades federales o estatales por falta de medios o por falta de pruebas en un juicio. Asimismo, el Klan creó o fomentó disturbios y guerras urbanas por distintos motivos. Lo cierto es que la tasa de crímenes entre los varones afroamericanos siempre fue mucho más elevada que entre otras capas sociales. La convivencia entre las principales comunidades, blanca, negra o amerindia, nunca fue fácil, incluso sin leyes raciales de por medio. Y claro, también había un importante porcentaje de interesados en que esto continuara siendo así. En los estados sureños se fraguó un fuerte racismo, que no se dio a ese nivel en ningún otro estado norteño, donde no obstante también hubo racismo. En el norte, el Partido Republicano se presentó en principio como un defensor de la clase trabajadora blanca, en particular de inmigrantes irlandeses e italianos recién llegados, gracias a los cuales el partido fue hegemónico en ciudades industriales. Estos inmigrantes católicos fueron importantes para el desarrollo industrial del norte, y de alguna manera se ganaron el respeto de buena parte de la sociedad luchando en la guerra de secesión en favor del norte, a menudo de forma obligatoria para ganarse el derecho a residencia y posteriormente acceder a la ciudadanía. Los enrolamientos forzosos provocaron varios tumultos racistas en lugares como Nueva York, de parte de los irlandeses contra los negros, a quienes acusaban de tener la culpa de que hubiese estallado la guerra con el sur.
Podría decirse que esto era un poco uno de esos casos de el penúltimo de la cola contra el último, pues asimismo los irlandeses también sufrieron xenofobia y discriminación religiosa de mano de una buena parte del electorado tradicional del Partido Republicano, básicamente el equivalente al viejo partido nacionalista protestante Know Nothing, que no quería católicos en el país y que despreciaba a las clases humildes irlandesas que llegaban a América a menudo sin siquiera saber hablar inglés y con unas tradiciones un tanto distintas a las anglosajonas protestantes. Sin embargo, como en Estados Unidos la economía es lo que ha mandado siempre, y en Europa sobraba mucha gente, el flujo migratorio constante desde el viejo continente, Irlanda, Alemania, Italia, Polonia, Gran Bretaña, no cesaría durante todo el siglo XIX y más allá, cambiando la identidad de Estados Unidos y convirtiendo a Nueva York, Boston, Filadelfia o Chicago en núcleos de acogida a los recién llegados. Aprovecho para decirte que, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte, darle al botón de like y a la campana de notificaciones, así me ayudarás a crear más contenido como este. Como vimos ya en el anterior vídeo, los sectores más radicales y progresistas del Partido Republicano fueron perdiendo poder dentro del mismo, y eso trajo consigo que dicha fuerza, que era hegemónica en la mayoría de elecciones, se olvidara mucho de los negros, que de hecho tenían una baja participación política y los que votaban lo hacían por los republicanos por agradecimiento y costumbre. Los republicanos habían tenido que ceder también en temas clave ante los demócratas sureños para poder traer la paz social a Estados Unidos. Esto significó, entre otras cosas, permitir a los estados sureños que así lo quisieran decretar un separatismo racial en sus sociedades, respaldado por las leyes Jim Crow, que se prolongó en el tiempo durante casi 100 años. En la práctica convertía a los negros en ciudadanos de segunda, les quitaba algunos derechos, reducía los servicios a los que estos podían acceder y dificultaba su integración social y económica, profundizando sus diferencias con los blancos y otras minorías. Curiosamente, en el norte, los demócratas comenzaron a adoptar un enfoque más urbano, aprovechando las carencias del Partido Republicano a la hora de satisfacer a las masas sociales desfavorecidas y buscando el apoyo de los inmigrantes y los trabajadores industriales. Así fue como el Partido Demócrata fue adoptando una política más social, aunque ideológicamente seguía siendo aún más conservador y cristiano que el republicano, y apenas se dejó permear por la nueva izquierda socialdemócrata que se estaba desarrollando en Europa. A finales del siglo XIX, el Partido Demócrata comenzó a transformarse con la llegada del populismo. William Jennings Bryan, candidato demócrata en 1896, 1900 y 1908, abogó por reformas agrarias, la plata libre para inflar la moneda y ayudar a los agricultores, y defendió a los trabajadores frente al capital industrial, representado por los republicanos. Aunque no ganó, su influencia marcó un cambio político hacia un partido más social e incluso progresista en ciertos aspectos, mientras los republicanos daban más importancia al desarrollismo y la economía que al reparto de la riqueza o el bienestar de los trabajadores. Historia del Partido Demócrata en la primera mitad del siglo XX. El Partido Demócrata durante el siglo XX experimentó transformaciones significativas, desde ser un partido asociado al conservadurismo y el separatismo racial en el sur rural, hasta convertirse en el partido del socioliberalismo progresista y de las reformas sociales y los sindicatos afines. Woodrow Wilson fue el primer demócrata en décadas en alcanzar la presidencia, ganando en 1912 gracias a la división del Partido Republicano. Wilson es recordado por su política social en el ámbito doméstico, incluyendo la creación de la Reserva Federal y la introducción del impuesto sobre la renta. A nivel internacional lideró la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y propuso la Liga de las Naciones, en su visión de un nuevo orden mundial, aunque curiosamente el Senado no ratificó la entrada de Estados Unidos en la Liga de Naciones, y esta nació ya coja sin la membresía del país más rico del mundo. La Liga de Naciones fracasó durante el periodo de entreguerras, pero en gran medida es la predecesora de las actuales Naciones Unidas u ONU, y facilitó la creación de grandes tratados internacionales y cooperación entre todos los países del mundo. Una de las mayores polémicas en torno a Wilson es su aparente simpatía por el viejo Ku Klux Klan, de quien llegó a decir que había sido una organización justa defensora de los desvalidos y fiel a la Constitución estadounidense. Aquí puedes ver una cita del presidente Wilson. Los hombres blancos fueron provocados por un mero instinto de supervivencia, hasta que finalmente surgió un gran Ku Klux Klan, un verdadero imperio del sur, para proteger al territorio sureño. Esta era, en efecto, la visión de muchos demócratas sureños de lo que había sido el Ku Klux Klan. Esta misma cita de Wilson fue recogida por la exitosa película El nacimiento de una nación, de D.W. Griffith. La cinta muestra al Klan como una organización justiciera, tal y como ésta se definía en sus estatutos fundacionales, pero de la que terminó difiriendo bastante, convirtiéndose en una organización criminal, al menos parcialmente, y cometiendo no todos, pero sí muchos de sus miembros todo tipo de crímenes. Precisamente en el año de estreno de esa influyente película, se crea el segundo Ku Klux Klan, esta vez más centrado en el antisemitismo y el antimigracionismo. Este segundo clan
ya no estaba tan vinculado a los estados sureños, sino también al medio oeste y zonas del interior del país en general. Tampoco estaba formado casi exclusivamente por votantes demócratas como su antecesor, sino que ahora también consiguió hacerse fuerte entre votantes del Partido Republicano e independientes. A partir de los años 20 y 30, este nuevo Ku Klux comenzó a cometer actos violentos contra socialistas y comunistas. Aunque en 1920 el 15% de la población estadounidense llegó a identificarse con el Klan, este tampoco era representativo del conjunto de la sociedad, especialmente en las ciudades. A medida que fue avanzando el siglo XX, los estadounidenses fueron levantando barreras que hasta entonces habían existido entre sí a la hora de mezclarse con gentes de otras procedencias. Géneros musicales en los que los negros tuvieron un gran protagonismo, como el jazz, facilitaron ciertos cambios culturales y el acercamiento entre ciudadanos de distintas razas, religiones e ideas. Estos cambios sociales tuvieron una fuerte influencia en la política. La mayor transformación del Partido Demócrata en el siglo XX llegó con la elección de Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión. Roosevelt implementó el New Deal, una serie de políticas económicas y sociales diseñadas para revitalizar la economía, crear empleo y establecer cierta seguridad social. Esto redefinió el Partido Demócrata como el partido de la intervención estatal, los derechos de los trabajadores y las reformas sociales, lo que le fue acercando un poco más a la izquierda política, o como mínimo el centro, ya que atrajo a votantes menos liberales en lo económico y por lo general también menos conservadores en lo social. El segundo Ku Klux Klan, por su parte, empezó a perder mucha fuerza con la Gran Depresión, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque muchos de sus líderes se pusieron de parte del bando nazi en plena guerra, aunque también porque la sociedad estadounidense ya no era la misma que 50 años antes. Para 1960, el Klan se extinguió dando lugar a una tercera oleada de klaneros, de apenas unos pocos miles de miembros y cada vez más débil y fragmentada. Franklin Delano Roosevelt fue elegido 3 veces, liderando al país durante la Segunda Guerra Mundial y estableciendo al Partido Demócrata como el partido de las clases trabajadoras más humildes, los inmigrantes y las minorías urbanas. El partido dejó de estar vinculado al conservadurismo social y religioso más duro, y también a la idiosincrasia de los blancos sureños, y fue abriéndose progresivamente a las minorías étnicas a quienes les beneficiaban sus políticas sociales. Aunque debemos tener claro que no fue hasta los años 70 que el partido dio un giro definitivo hacia el centro-izquierda. Tras Franklin Delano Roosevelt vino Harry S. Truman, un presidente que no cambió demasiado la deriva del partido. Para los años 50 se produjo ya un cambio en la dirección del país, con la elección del republicano moderado Eisenhower, un exmilitar y gran estadista que, influenciado por Einstein y otros científicos pacifistas, trató de calmar al mundo, horrorizado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en lo relativo a los peligros de la energía atómica. Eisenhower facilitó el desarrollo de un trascendental programa para el desarrollo de la energía nuclear, con motivos puramente civiles, algo que ambos partidos vieron con buenos ojos. Tras el famoso discurso de Átomos por la Paz, pronunciado en la Asamblea de Naciones Unidas, la energía nuclear se convirtió en una de las fuentes de energía más importantes para Estados Unidos. Su discurso en aquella y otras ocasiones en favor de la paz mundial influyó grandemente en sus sucesores, no solo en su partido, el republicano, sino también en el Partido Demócrata. Los derechos civiles y la gran transformación, década de 1960. En las décadas de 1950 y 60, el Partido Demócrata adoptó una postura más rupturista y progresista en torno a los derechos civiles, lo que marcó una ruptura con su pasado de apoyo a las políticas segregacionistas del sur. El partido optó por una arriesgada llamada a la población afroamericana para acabar con las leyes raciales y empezar a movilizar más al electorado negro. El liberal progresista y católico John Fitzgerald Kennedy, senador de Massachusetts hasta entonces y crítico con el macartismo, se hace con el control del partido. Kennedy, quien es conocido por las siglas JFK, y su sucesor Lyndon B. Johnson, promovieron avances clave en este ámbito, culminando con la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación en 1965. Si Wilson había dirigido al Partido Demócrata hacia las políticas sociales y Roosevelt y Truman hacia el socioliberalismo, ahora eran Kennedy y su sucesor quienes le darían también un cariz moderadamente progresista, aunque no exactamente en un sentido izquierdista, pues el giro en ese sentido se da ya a partir de los años 70, con la derechización de los republicanos y la polarización de ambos partidos. Kennedy fue un líder carismático y un memorable estadista, un fantástico orador y uno de los presidentes más queridos de la historia de Estados Unidos. En sus discursos ensalzaba a Estados Unidos, pero al mismo tiempo pretendía construir una coexistencia pacífica con la Unión Soviética, país al que, por supuesto, criticaba profundamente, aunque no sin reconocerle algunos méritos en ciertas materias.
Volvamos a analizar nuestra actitud hacia la Unión Soviética. Es desalentador pensar que sus líderes realmente pueden creer lo que escriben sus propagandistas. Sin embargo, es triste leer esas afirmaciones soviéticas y darse cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros. Pero también es una advertencia al pueblo estadounidense de no caer en la misma trampa que los soviéticos, de no tener solamente una visión distorsionada y extrema del otro lado, de no ver el conflicto como inevitable, los acuerdos como imposibles, ni la comunicación como nada más que un intercambio de amenazas. En otro discurso suyo, Kennedy sostiene: ningún gobierno ni sistema social es tan malvado como para considerar a su pueblo como carente de virtud. Como estadounidenses, el comunismo nos parece profundamente repulsivo como una negación de la libertad y la dignidad personal. Pero de todas maneras, podemos aclamar al pueblo ruso por sus muchos logros, en las ciencias y el espacio, en el crecimiento económico e industrial, en la cultura y en actos de valentía. Entre los muchos rasgos que las personas de los dos países tienen en común, ninguno es más fuerte que nuestro aborrecimiento de la guerra. Somos casi las únicas principales potencias del mundo que nunca han estado en guerra entre ellas, y ningún país en la historia de las batallas sufrió más que lo que sufrió la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus discursos más famosos es el que pronunció en el Berlín Occidental en junio de 1963, siendo uno de los más potentes de la Guerra Fría en favor del mundo libre y en contra de las dictaduras socialistas. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. And when one man is enslaved, all are not free. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. La administración Kennedy tuvo que lidiar con episodios tan peliagudos de la historia estadounidense y mundial como la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Nunca tanto como aquella vez, el mundo ha estado tan cerca de una guerra nuclear a gran escala. Una guerra que hubiese sido devastadora para el planeta y para el destino de la entera especie humana. Afortunadamente, la diplomacia entre las dos superpotencias evitó una escalada mayor. JFK también promovió como pocos presidentes la exploración del espacio exterior, con discursos ilusionantes y apasionados. Puso en este asunto tanta energía y pasión que convenció a millones de estadounidenses a pesar del descomunal gasto que suponía el programa espacial de la NASA. Su apoyo al programa Apolo fue fundamental para la llegada del hombre a la Luna. Fue precisamente después de haber dado un discurso en contra de las sociedades secretas y a favor de la libertad de expresión y otros derechos civiles, y antes de pronunciar un discurso que iba a ser una apología de la paz mundial y la convivencia entre los pueblos, que JFK fue asesinado por un francotirador llamado Lee Harvey Oswald. Oswald era un ex-marín y en el ejército había aprendido a disparar con gran precisión. Aunque las investigaciones iniciales determinaron que Oswald había actuado solo, en los años 70 se destapó que el asesinato podía haber sido fruto de una conspiración. El trágico suceso ocurrió en la ciudad de Dallas, Texas, durante un paseo presidencial en el que Kennedy recorría las calles de la ciudad subido en un descapotable junto a su esposa, Jacqueline Kennedy. Kennedy fue el cuarto presidente estadounidense en ser asesinado. Estados Unidos lloró como nunca desde Lincoln la muerte de un presidente, pero el legado político de Kennedy pasó a formar parte del ADN de Estados Unidos desde entonces. Durante esta primera parte de los años 60, Estados Unidos experimentó uno de los mayores cambios culturales e ideológicos de su historia. El apoyo del Partido Demócrata a los derechos civiles llevó a la pérdida de los votos del sur, que gradualmente pasó a ser más republicano. Sin embargo, los demócratas ganaron el apoyo de los afroamericanos, los judíos y otras minorías que hasta entonces habían votado más por el Partido Republicano. La figura del doctor en teología y religioso Martin Luther King fue trascendental para el avance de los derechos civiles. El religioso, que ya era conocido en su zona como un gran orador, decidió volcarse a principios de los años 60 en la lucha por acabar con las leyes segregacionistas. Esto ocurrió tras una serie de enfrentamientos entre los abolicionistas de las leyes raciales y las autoridades, como fue el famoso caso de la ciudadana afroamericana Rosa Parks,
quien se negó a ceder un asiento en el autobús a un hombre blanco que se lo exigía. De la mano del Dr. King, se produjeron en Estados Unidos las mayores manifestaciones de la historia del país. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, with this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Su asesinato años más tarde, como el de Kennedy, conmocionó a la sociedad estadounidense y sembró mucha división en la nación, así como desconfianza hacia las instituciones. La música rock, fruto de la fusión de multitud de géneros musicales, tanto blancos como negros, ayudó a cambiar la mentalidad de los estadounidenses de forma tan sustancial que podemos hablar de una auténtica revolución cultural y sexual asociada a la música. Eso también se aplicó a otros géneros similares de nueva música o música moderna como el pop. Mundos como la moda nunca volvieron a ser lo mismo tras la adopción masiva de los pantalones vaqueros, las minifaldas y la informalidad en la forma de vestir a lo largo y ancho del mundo. En los años 60 se produjo una verdadera revolución de las clases medias, asociada a la nueva industria de consumo. La mayoría de iglesias del país, especialmente en las zonas rurales, tuvieron un discurso muy crítico con la nueva música, las nuevas tribus urbanas o las nuevas filosofías de vida, pero esto no pudo impedir su avance. Paralelamente, muchos jóvenes decidieron romper con los más rígidos ideales y expectativas vitales de sus padres, dándose una fuerte brecha generacional como pocas veces se ha dado a lo largo de la historia. En el Estados Unidos de los años 60 y 70 hubo dos grandes corrientes de transformación política en el país. Una vino de la mano del liberalismo moderado y progresista, y tuvo como protagonistas a figuras como el pastor baptista Martin Luther King o la familia Kennedy. Esta corriente fue dominante en el Partido Demócrata, las instituciones y los principales grupos empresariales del país, incluido Hollywood, que a partir de esos años fue abandonando su conservadurismo tradicional y orientándose cada vez más a la izquierda liberal. Esta corriente mayoritaria de modernidad y cambio estuvo orientada a la igualación de derechos, la convivencia en una población cada vez más diversa y ciertas políticas sociales más o menos moderadas.
y también tuvo una gran influencia sobre el Partido Republicano y la sociedad en general. Otra corriente, extraparlamentaria pero bastante importante e influyente en la sociedad, incluido el tercio más radical del Partido Demócrata, estuvo vinculada al radicalismo y a las ideas de nueva izquierda, que se desarrollaban en las facultades de letras, publicaciones intelectuales de izquierda, uniones sindicales, etc. Esta corriente trajo consigo el surgimiento de asociaciones y entidades muy críticas con el sistema estadounidense, así como con la tradición capitalista y cristiana heredadas. Algunos de estos grupos eran los Panteras Negras y la Nación Islam, los partidos neocomunistas y poscomunistas, los grupos de feminismo radical de tercera ola o los teóricos de la teoría crítica racial. Una de las figuras más relevantes de esta corriente revolucionaria fue Malcolm X, mucho menos conciliadora que la de Martin Luther King, y proponía, al igual que el Ku Klux Klan, aunque por razones de signo contrario, crear un estado negro independiente solo para los afroamericanos, que según él estaban oprimidos por la clase blanca. Con la industria de consumo asociada a la etapa final de la Segunda Revolución Industrial, se produjo también una nueva globalización de la que Estados Unidos pasó a ser el mayor protagonista, un núcleo irradiador de cultura popular a todos los niveles. Con el paso de los años, incluso en los países del bloque socialista o en la mismísima Unión Soviética, donde la música estadounidense estaba prohibida, se vendían discos de grupos de música estadounidense de contrabando. Para finales de los años 60, los republicanos volvieron al poder de la mano de Richard Nixon. A pesar de su popularidad, este tuvo que renunciar a la presidencia tras el histórico caso de corrupción por escuchas ilegales en el caso Watergate. Como vimos en el vídeo anterior, hasta ese momento ambos partidos habían tenido una especie de triple tendencia interna: liberal progresista a la izquierda, liberal moderada en el centro y liberal conservadora, ordoliberal o conservadora en la derecha, quedando facciones minoritarias de socialistas o libertarios dentro de los partidos, y existiendo un trasvase grande de votos al no haber sido partidos con ideologías cerradas ni muy escoradas a un lado u otro del espectro político tradicional. A partir de los años 70 esto empieza a cambiar, pues las nuevas generaciones de estadounidenses demandaban ya cosas distintas, y ciertas facciones puramente de izquierdas se fueron haciendo paso en la mitad izquierda del Partido Demócrata. Los candidatos más escorados a la izquierda fueron especialmente populares en las grandes ciudades, y de hecho lo siguen siendo. Jimmy Carter fue elegido en 1976 como una respuesta a los escándalos del Watergate. Su mandato estuvo marcado por la crisis energética, causada por las restricciones de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y claro, la guerra entre Israel y buena parte del mundo árabe, que fue precisamente la que enfadó a la OPEP. Carter también tuvo que lidiar con problemas económicos como la inflación, lo que debilitó su popularidad. Carter es recordado como uno de los políticos menos carismáticos y más anodinos de Estados Unidos, y su mala gestión de la crisis del petróleo le pasó una factura duradera al Partido Demócrata, y muy especialmente a sus facciones izquierdistas. El presidente fue derrotado por el republicano Ronald Reagan en 1980, lo que dio paso a una larga y próspera era de control republicano en el país. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bill Clinton y la tercera vía, década de 1990. En 1992, un taxista afroamericano de Los Ángeles llamado Rodney King muere a manos de la policía. Un juzgado absolvió a los agentes implicados. Se generaron grandes disturbios primero en Los Ángeles y luego en otras zonas del país, que pusieron de manifiesto la persistencia de muchos problemas sociales en Estados Unidos y de su todavía vigente conflicto racial. Era evidente que Estados Unidos tenía un problema de violencia, pero no solo policial ni racista, sino general, y aunque las estadísticas de detenciones de afroamericanos y el encarcelamiento son fruto de las acciones de sus individuos, el avance de las ideas de izquierda y la teoría crítica racial ligadas a las corrientes radicales habían tomado mucha fuerza. Es por eso que muchos afroamericanos culpaban y siguen culpando a los blancos de sus malos indicadores socioeconómicos y culturales o su altísimo grado de criminalidad. Muchísimos estadounidenses de izquierdas dan por sentado que la transición progresista del país todavía está lejos de completarse. Y esto, señores y señoras, es lo que cada cierto tiempo provoca disturbios a gran escala a lo largo y ancho de Estados Unidos. Después de años de dominio republicano, los demócratas volvieron al poder con la elección de Bill Clinton en 1992.
Clinton impulsó una política conocida como la Tercera Vía, similar a la llevada a cabo por Tony Blair y Anthony Giddens en el Reino Unido por aquellos años, y que tenía como objetivo echar a los llamados neoliberales y neoconservadores del poder, tras muchos años de hegemonía de estos. La Tercera Vía en el mundo anglosajón asumía que tras la caída de la Unión Soviética no era tiempo para el radicalismo político, y buscaba un equilibrio entre las políticas tradicionales liberales y el conservadurismo fiscal, sin olvidar los problemas sociales que tenían un gran peso dentro de la agenda política de la izquierda. Su administración implementó reformas como el NAFTA y la reforma del bienestar, y bajo su mandato se produjo un notable crecimiento económico. Aunque Clinton enfrentó un juicio político por el escándalo de Mónica Lewinsky, el presidente salió del cargo con alta popularidad, y su presidencia consolidó al Partido Demócrata como una fuerza progresista en temas sociales, pero moderada en lo económico. En un país no demasiado de izquierdas, como era el caso de Estados Unidos en los años 90, esto funcionaba muy bien a la hora de atraer tanto a votantes de izquierda como a independientes, y también a votantes de centro o incluso centro-derecha. Historia del Partido Demócrata en el siglo XXI. El Partido Demócrata en el siglo XXI ha enfrentado desafíos políticos internos y externos, redefiniendo su postura sobre diversos temas y adaptándose a un escenario político complejo y en constante cambio. Antes de proseguir con el repaso histórico, algo importante a tratar, en tanto que estamos intentando comprender el funcionamiento de ambos partidos del sistema estadounidense, es el tema de los lobbies. Aunque dedicaré un vídeo aparte a este tema de los lobbies, creo que es interesante tratarlo durante unos minutos en este vídeo. En Estados Unidos los lobbies son legales y tienen una importancia fundamental en las agendas políticas y en la financiación de las campañas electorales. Tanto el republicano como el demócrata tienen una serie de grupos de presión, que pueden estar formados por conjuntos de empresas, por uniones sindicales, por grupos políticos, organizaciones no gubernamentales o grupos de multinacionales de diversa índole, farmacéuticas, petroleras, energías renovables. Esto es lo que llamamos lobbies. Todos los lobbies condicionan las campañas intercambiando financiación y votos a cambio de imponer sus intereses, pero luego cada tipo de lobby tiene sus poderes especiales. Por ejemplo, los lobbies empresariales presionan a los partidos amenazando a los políticos con hacer o dejar de hacer X inversiones, con deslocalizarse o no, con crear empleo o no, o con cerrar o abrir fábricas u oficinas. Otros, como el LGTB o los cristianos, presionan a los partidos con darles o no apoyo político en función del cariz ideológico y cultural que adopten estos. Un lobby fundamental, que es uno de los más grandes para los dos partidos, aunque a nivel de política cultural sobre todo afecta al Partido Demócrata, es el lobby judío. Más que lobby, deberíamos referirnos a él como el más grande grupo de presión e influencia del país, porque forman parte de él una amplia amalgama de grandes corporaciones y empresas de todos los niveles, incluidos los principales bancos y las mayores entidades financieras, además de entre 6 y 8 millones de ciudadanos y votantes. La población judía estadounidense es proporcionalmente la que tiene el mayor nivel educativo y poder económico en el país, y eso es mucho decir en el país más poderoso del mundo. Son muy activos políticamente, han sido fundamentales para la creación del Estado de Israel tal y como lo conocemos y tienen mucho poder en las decisiones que se toman en Estados Unidos. Tradicionalmente, en su mayoría han sido siempre mucho más afines a los demócratas, incluidos buena parte de los más ricos, pese a su no interés en una mayor fiscalidad. Aunque en los últimos años ya algo menos, pues debido al crecimiento del antisemitismo en la izquierda del Partido Demócrata, esto está empezando a cambiar un poco. Un segundo gran lobby que influye en ambas fuerzas es el de las megacorporaciones alimenticias, como Monsanto. Otro lobby fundamental para ambos partidos es el de las farmacéuticas, que mueve mucho dinero e investigación. Los principales lobbies que afectan particularmente al Partido Republicano son los relativos a las distintas iglesias del país, tanto la católica, que históricamente ha estado más dividida en su apoyo a ambos partidos, como en las protestantes, que en su mayor parte apoyan siempre a los republicanos desde los años 60. De estos grupos dependen los éxitos electorales republicanos en gran medida. Dentro de la parte católica y defendiendo la versión más conservadora de la fe, encontramos a los Caballeros de Colón, una de las mayores organizaciones benéficas del mundo. Entre los protestantes hay tantos grupos importantes que comentarlos daría para un vídeo propio, pues solamente algunas iglesias como el famoso Ejército de Salvación, al que perteneció el fundador de McDonald's, mueve un grandísimo volumen de dinero y tiene una enorme influencia. Históricamente también ha sido muy importante en el Partido Republicano el lobby de las armas, que ejerce un gran influjo en las políticas y en el discurso dominante del partido. También el lobby petrolero, que en los últimos tiempos recibe menos apoyo de los demócratas. Históricamente ha llegado a influir decisivamente en la política exterior norteamericana y también en el destino de la industria del automóvil. Todos los años las grandes empresas automovilísticas reciben potentes subvenciones, siendo otro de los lobbies, pues la industria del automóvil es una de las principales del país norteamericano. En el demócrata, además de las grandes multinacionales y los grupos informativos,
Los principales lobbies del país tienen que ver con la protección, las ayudas y las subvenciones a minorías raciales, sexuales o mujeres. El lobby del aborto, con Planned Parenthood al frente, también es muy influyente. Dentro del Partido Demócrata operan la mayor parte de los sindicatos del país, incluidos los controlados por las mafias, y esto, aunque lo parezca, no es ninguna coña. Y también da para que hagamos un vídeo propio más adelante. Otro lobby fundamental en el Partido Demócrata es el de Hollywood, la punta de lanza y principal pilar de lo que en geopolítica se conoce como el poder blando o soft power. Hollywood no solo es una de las industrias más poderosas de Estados Unidos en términos de volumen de negocio, sino que su poderoso alcance global lo convierte en la mayor arma de influencia cultural jamás creada. De parte de los republicanos se tienden a posicionar más las principales aerolíneas o las empresas armamentísticas y de desarrollo tecnológico vanguardistas, como Lockheed Martin. De parte de los demócratas, todas las principales industrias financieras, las grandes tecnológicas, como Microsoft, Google, Alphabet o Amazon, los principales medios de comunicación, o casi toda la industria cultural y del entretenimiento, entre otras muchas. Barack Obama y el progresismo moderno, de 2008 a 2016. En 2008 el Partido Demócrata hizo historia al elegir a Barack Obama como presidente, el primer presidente afroamericano en ocupar la Casa Blanca. Obama promovió una agenda social centrada en la reforma del sistema de salud, con la aprobación de la Ley de Cuidado y de Salud Asequible, Obamacare, regulaciones financieras, Dodd-Frank. La recuperación económica tras la crisis financiera de 2008 se llevó también muchos de los esfuerzos de la nueva administración Obama. Obama también fue clave en la legalización del matrimonio homosexual, promovió políticas de cambios ambientales, aunque enfrentó fuerte oposición republicana en casi todos los campos. Ya desde la campaña de 2008 y nuevamente en 2012, las bases del Partido Republicano fueron bastante duras con Obama. Es comunista, musulmán, nació en Kenia y se tiró a Levinsky. Paradójicamente, Obama deportó más inmigrantes ilegales que su sucesor en el cargo, aunque al mismo tiempo mantuvo un flujo muy amplio de inmigrantes en el país, algo que históricamente ha sido muy normal en Estados Unidos, pero que cada vez tiene más voces críticas en contra. Ya en 2010 el Partido Demócrata sufrió un revés con el avance de los republicanos en la Cámara de Representantes. Obama ganó la reelección en 2012, pero su segundo mandato estuvo marcado por divisiones políticas y por la aparición del famoso Tea Party. Ahora volveremos a hablar de la corriente más radicalmente de izquierdas, de la que hemos hablado antes en el apartado de los años 60 y 70. Aunque fue minoritaria en la sociedad estadounidense, la izquierda radical fue cogiendo fuerza en ciertos ámbitos con el paso de los lustros. Algunas de sus ideas fueron calando muy profundamente en el feminismo de cuarta ola o en la mentalidad de infinidad de profesores de instituto y universidad de las áreas urbanas del país. Ciertos directores de cine como Spike Lee, Oliver Stone o Michael Moore podrían englobarse en corrientes afines a este lado del espectro ideológico, que a partir de los años 80 y 90 fue dejando de ser algo completamente marginal. La cada vez más mencionada ideología woke, o la llamada ideología de género, con la teoría queer y otras como referente, fueron aumentando su influencia con el paso del tiempo, llegando a influir cada vez más en el Partido Demócrata, forzando ciertas políticas en ocasiones extremadamente polémicas y condicionando las victorias electorales de esta formación. Asimismo, en materia económica y fiscal también han ido creciendo cada vez más los sectores demócratas favorables a mayores impuestos, más regulaciones, mayores políticas sociales y condescendencia con las minorías étnicas, los grupos marginales, vagabundos, drogadictos, delincuentes, etc. Definitivamente, en el siglo XXI, el Partido Demócrata se ha ido desplazando mucho a la izquierda política en todos los niveles, aunque en materia económica, al menos a nivel nacional, todavía se puede seguir considerando un partido centrista. De ahí que partidos liberaldemócratas y peperos europeos, como el Partido Popular de España, a día de hoy apoyan más al Partido Demócrata que al republicano. Derrota de Hillary Clinton y el ascenso de Trump, 2016. En 2016, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y ex primera dama, se convirtió en la candidata demócrata. Todo parecía prometer su llegada a la presidencia con el honor de ser la primera mujer presidente de la historia del país. Pero contra todo pronóstico, Hillary perdió ante el republicano Donald Trump, de forma muy inesperada, en una de las elecciones más polarizadas de la historia. La derrota de Clinton expuso divisiones internas entre el ala izquierdista, liderada en ese entonces por Bernie Sanders, y la más centrista del partido, que en temas sociales también estaba ya bastante más escorada a la izquierda que en épocas pasadas, como ya hemos comentado. Asimismo, el triunfo de los republicanos en todo el llamado Rust Belt o cinturón del óxido, incluido el siempre decisivo estado de Pensilvania, puso de manifiesto que una parte importante de la clase obrera y de los trabajadores del campo más humildes han dejado de lado el Partido Demócrata y han abrazado discursos nacionalistas y liberal conservadores como el de Trump. Trump, con su agenda populista y nacionalista, redefinió la política estadounidense, lo que llevó a una mayor movilización de los demócratas, especialmente entre jóvenes urbanitas, miembros de minorías y mujeres, quienes se resistieron a muchas de las políticas de Trump.
Pero paralelamente, esta guerra cultural también despertó a una parte grande de la sociedad que llevaba muchos años sin encontrarse representada por los políticos. Precisamente una de las cosas que hizo que Hillary tuviera mala imagen, sobre todo de cara a la gente joven, fue su pertenencia al establishment del Partido Demócrata y de la élite política de Estados Unidos en general. Y esto también pone de manifiesto el rechazo creciente de muchos jóvenes y trabajadores de mediana edad, tanto del campo como de la ciudad, tanto de la derecha como de la izquierda, a las élites económicas y a sus presuntamente serviles élites políticas. Élites que, bajo esta lectura parcial, serían más marionetas de los verdaderos poderes fácticos, es decir, multinacionales, grandes lobbies y grandes magnates, que honrados servidores del pueblo. Joe Biden y la pandemia, de 2020 al presente. En 2020, el demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de Obama, ganó las elecciones en medio de una pandemia global. Biden promovió un paquete de estímulo económico y se centró en la vacunación masiva para combatir el virus. Además, ha impulsado políticas sobre el cambio climático, cuotas raciales muy criticadas por buena parte del pueblo estadounidense y un estímulo económico en base a mayor gasto público. Bajo Biden, el Partido Demócrata ha tratado de equilibrar las demandas del ala izquierdista del partido con una base económica y fiscal algo más centrista. La influencia de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren sigue creciendo, poniendo a prueba que el partido pueda mantenerse unido de cara a futuros desafíos electorales. Debido al evidente deterioro físico y mental del presidente Biden y su caída en las encuestas electorales frente a su rival Donald Trump, el establishment del Partido Demócrata y especialmente sus principales financiadores forzaron su dimisión. En las elecciones de 2024 se presenta como candidata la hasta ahora vicepresidente de la administración Biden, Kamala Harris. Siendo ella una mestiza mezcla de afroamericano e hindustaní y teniendo en ciertas áreas unas ideas muy escoradas a la izquierda de su partido, Kamala representa el cambio racial e ideológico tanto de Estados Unidos como del Partido Demócrata. Aún está por ver en qué grado convence su perfil, hasta ahora bastante opacado tras 4 años de discreta vicepresidencia y de escasa popularidad. Cuenta con el apoyo de una gran parte de los más media. Todos, de hecho, salvo Fox News, que es el único gran medio marcadamente republicano. Y bueno, recientemente el Washington Post, propiedad del magnate Jeff Bezos, que aunque es un medio liberal de izquierdas, ha decidido desmarcarse de ambos partidos y romper con lustros de apoyo a los demócratas, por decisión precisamente de su dueño. El futuro del Partido Demócrata a día de hoy es tan incierto como el de los republicanos. Aún está por ver si su apuesta de total comunión con las corrientes ideológicas de la izquierda woke van a ser positivas para la formación o la van a hundir en ciertos estados más centristas, y no digamos ya en zonas rurales o del interior del país. Si el proceso de mengua del bloque blanco cristiano sigue en aumento debido a las dinámicas demográficas y migratorias, es posible que el Partido Demócrata empiece a desplazar al republicano de todos lados, tal y como ha vaticinado Elon Musk que puede ocurrir si Trump pierde las elecciones y no hay un cambio profundo en el rumbo del país y en el estatus de los inmigrantes ilegales, que ahora mismo, a día de hoy, en los estados demócratas pueden incluso votar. No obstante, si este pierde el favor que hasta ahora mismo tiene de la mayor parte de las multinacionales o de minorías fundamentales para sus triunfos, como la negra, la hispana o la judía, su actual deriva puede poner al partido al borde del precipicio. El futuro de Estados Unidos promete ser fascinante y difícil de descifrar. Las elecciones del próximo día 5 de noviembre pueden ser unas de las más decisivas de la historia del país.